Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Como lo muestra la siguiente diapositiva, el tema del día de hoy es sobre la construcción de triángulos. Con este video, ustedes van a aprender a dibujar triángulos con alguna medida en específica de sus lados o de sus ángulos, y no solamente dibujarlos, sino hacerlo de una manera precisa. Existen varios casos de acuerdo a los datos que nos dan de los triángulos, como los podemos dibujar. Así que pues pasamos directo al tema. Bueno, construcción de triángulos. Primeramente, cuando se pide construir una figura geométrica con ciertas condiciones, es decir, con ciertas medidas o con cierta medida de sus ángulos, a veces es posible hacerlo y a veces no. Por ejemplo, ¿ustedes creen que sea posible trazar un triángulo cuyos lados midan 10 centímetros, 2 centímetros y 3 centímetros? En caso de que sí o no, ¿por qué? Me gustaría dejar esa pregunta abierta ahí y contestarla más adelante con el primero de los casos, ¿sí? Pero para nosotros, para poder trazar o dibujar un triángulo, necesitamos mínimos 3 datos para construirlo. Y de acuerdo con esos 3 datos que nos dan, pues también tenemos 3 casos en los que pueden darnos esos 3 datos que necesitamos. El primer caso es ya sea que nos den la medida de sus 3 lados, ¿sí? Conociendo la longitud de cada uno de sus lados. El segundo caso es cuando nos dan 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y el tercer caso es cuando nos dan un lado y sus 2 ángulos adyacentes a ese mismo lado que nos dan. Así que el día de hoy, en este video, vamos a ver cómo construir o dibujar triángulos de acuerdo a estos 3 casos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de los casos y al final vamos a hacer una pequeña actividad de práctica. Bien, a continuación veremos el método para su construcción en cada uno de estos casos. Muy bien. Primeramente vamos a ver el caso número 1, que es cuando nos dan los 3 lados del triángulo, es decir, cuando nos dan la medida de sus 3 lados. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí con un pequeño ejemplo. Y de acuerdo a este ejemplo nos pide dibujar un triángulo de lados 5, 7 y 9 centímetros. ¿Ok? Entonces, para hacerlo de una manera precisa y que nos quede el triángulo bien trazado, pues tenemos que seguir los siguientes pasos que les voy a mostrar a continuación. Tenemos que estar bien conscientes de las medidas que nos están dando. Es un triángulo cuyos lados miden 5, 7 y 9 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para poder dibujar este triángulo? Yo puedo tratar de dibujarlo a prueba y error, es decir, dibujar una línea de 9 y luego con cierto ángulo dibujar una de 5 y una de 7, pero pues si no coinciden los lados al final, si no se cierran los lados, pues voy a tener que estar borrando. Entonces pues el método ese de prueba y error pues no es muy eficiente, así que mejor vamos a mostrar un método que sea eficiente y que nos quede un triángulo con una buena exactitud en sus lados. He dejado esta cuadrícula aquí para que vean la longitud de los lados del triángulo para que sea más visible. Aparte de que voy a estar utilizando esta escala de aquí como si fuesen centímetros y como si fuese la regla de 30 centímetros, porque ustedes la van a utilizar también. Ok, entonces, primeramente lo que debemos de hacer es, o lo que voy a hacer primero es, dibujar el lado más largo que me están dando. Ok, en este caso, el lado de 9 centímetros. Si ustedes notan ahí, pues como empieza aquí en el 2, ¿verdad? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros. Del 2 al 9 tengo pues 9 centímetros. Y en cada uno de los extremos voy a dibujar un punto que van a ser como los vértices del triángulo, al que voy a llamar punto A y punto B. Bien, ahí está el primer
lado del triángulo. Bien, ahora lo que voy a hacer con los siguientes dos lados, primero con el de 5 centímetros, es que en la regla de 30 centímetros voy a localizar obviamente del 0 a los 5 centímetros, porque es el lado que me están pidiendo, y voy a abrir el compás del 0 al 5, de tal manera que la abertura del compás pues quede justamente de 5 centímetros. Y una vez que ya lo tengo bien calibrado el compás a 5 centímetros, pues voy a poner el centro del compás en el punto A, en el punto que he marcado como punto A, y voy a trazar un arco, teniendo mucho cuidado que no se me vaya a mover el compás en el centro, en el punto A. Voy a trazar un arco más o menos largo, y asimismo voy a hacer lo mismo con el segundo lado, que es el de 7 centímetros, de 0 a 7 centímetros, lo marco en mi regla, y también voy a abrir mi compás a los 7 centímetros. Y una vez que tengo los 7 centímetros en la abertura del compás, pues ahora voy a localizar el centro, pero ahora en el punto B. Lo localizo en el punto B y voy a trazar ahora otro arco, pero de tal manera, al trazar este arco, intersecte el primer arco que ya dibujé previamente. Esto lo tengo que hacer con mucho cuidado, evitando que el compás se vaya a abrir o se vaya pues a resbalar, porque si no, pues el trazo ya no va a ser preciso. Una vez que trazo ese arco, pues voy a localizar este punto de intersección entre el arco de 5 centímetros que dibujé aquí y este otro arco, el segundo arco de 7 centímetros que dibujé desde el punto B. Muy bien. Y lo voy a localizar como el punto C. El siguiente paso es, pues voy a trazar las rectas desde el punto A al punto C y desde el punto B al punto C. Y voy a borrar los arcos sobrantes ahí, que ya no los necesito, que se encuentren ahí puestos. Entonces, este es el primer método para poder dibujar un triángulo cuando me dan los tres lados o cuando conozco la medida de sus tres lados. Lo que puedo hacer en este momento ahora es agarrar mi regla y medir del punto A al punto C, y ustedes pues se van a cerciorar o se van a dar cuenta ahí pues de que ese lado debe de medir los 5 centímetros, y del lado de C a B pues debe de medir los 7 centímetros como estaba originalmente, ¿ok? A la abertura de los compases de 5 y de 7 centímetros, de acuerdo a los lados que nos dieron. Ahora vamos a ir a un siguiente ejemplo de este caso número 1. Seguimos en el caso número 1, ¿ok? Cuando nos dan o cuando conocemos la longitud de los tres lados. Vamos a ver ahora ese siguiente ejemplo. Ahora me piden dibujar un triángulo cuyos lados son de 2, 5 y de 8 centímetros. De acuerdo al procedimiento visto anteriormente, pues lo primero que voy a hacer yo es trazar el lado más largo, que en este caso es el de 8 centímetros. Ahora pues lo voy a trazar del 2 al 10, porque pues yo sé que del 2 pues al 10 voy a tener 8 centímetros. Y asimismo localizo los puntos A y el punto B, que van a ser dos de los vértices del triángulo, cerciorándome ahí de que son los 8 centímetros. Bien, el siguiente paso, recuerden, es ahora poner en mi regla, localizar de 0 al 2, ¿sí? Del 0 a 2 centímetros en la regla, y pues abrir el compás a esa abertura. Ok, ahí está. Vamos a abrir el compás a esa abertura y vamos a localizar el centro en el punto A sin que se me mueva esa abertura, y voy a trazar un pequeño arco ahí, que yo sé que ese arco es de 2 centímetros. Asimismo voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora lo voy a abrir
a 5 centímetros, que es lo que me pide el segundo lado, a 5 centímetros, y voy a localizar ahora el centro, pero en el punto B en esta ocasión. Y voy a trazar otro arco, buscando que intercepte el primer arco que tenemos ahí. Ahora, vean lo que acaba de suceder aquí. No hay intersección entre este arco y el segundo arco que acabo de dibujar, ¿sí? Puesto que no hay intersección, entonces ese triángulo pues no existe, no lo puedo dibujar, es imposible dibujarlo con estas medidas que me están dando, porque no importa dónde yo dibuje la línea, jamás se va a poder unir con la de 5 centímetros. Esta de 2 jamás se va a poder unir con la de 5 centímetros, de tal manera que no voy a poder encerrar un área y no va a poder existir un triángulo con estas medidas. Vamos a un tercer ejemplo ahora. Muy bien, estamos en el primer caso otra vez. Nos van a dar las medidas de los tres lados de un triángulo. Vamos a ver ahora este tercer ejemplo del primer caso. Me piden dibujar un triángulo cuyos lados miden 6, 4 y 10 centímetros. Vamos a aplicar el procedimiento visto, puesto que el lado más largo es de 10 centímetros, voy a dibujar primero, o voy a trazar primero una línea horizontal de 10 centímetros. Como empiezo en el 2, pues ahora tengo que terminar en el 12. Localizo los vértices como mi punto A y mi punto B, teniendo aquí los 10 centímetros, ¿ok? Y ahora voy a localizar en mi regla del 0 al 6, que es el primer lado que me están pidiendo. Ahí los localizo. Y el siguiente paso es abrir el compás del 0 al 6 y localizar el centro en el punto A del compás, teniendo mucho cuidado de que no se vaya a abrir o resbalar, y voy a trazar un arco con esa medida. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el segundo lado de 4 centímetros. Localizo el punto, abro el compás, y ahora con el centro en el punto B trazo un nuevo arco, tratando de que intersecte con el primer arco, y localizo el punto de intersección, que es ese de ahí. Ahora, noten lo que está pasando en este punto de aquí, en el punto de intersección. El punto de intersección queda justamente sobre la recta AB, sobre esta recta, puesto que el primer lado es de 6 y el segundo es de 4, el punto común o el punto en el que se intersectan estos dos arcos pues queda sobre la misma recta AB, es decir, sobre la recta que va de este punto a este punto de acá, y por lo tanto pues el triángulo tampoco existe en este caso, porque como las líneas quedan empalmadas con la recta de 10 centímetros, pues no va a tener un área que encerrar, y por lo tanto no va a existir una figura geométrica, que en este caso no va a existir un triángulo. En este punto vamos a llegar a una conclusión, ¿ok? Conclusión. La conclusión a la que llegamos de acuerdo a esos tres ejemplos es que para poder dibujar un triángulo, dados sus tres lados o conociendo la medida de sus tres lados, la suma de los dos lados más cortos tiene que ser o debe ser mayor que el tercer lado más largo, porque si no lo es, pues vemos, como en el segundo ejemplo, que no va a haber un punto de intersección entre los arcos que nosotros dibujamos, o como en el tercer caso, en el tercer ejemplo del primer caso, perdón, pues el punto de intersección queda sobre la recta AB y por lo tanto
no puedo dibujar tampoco un triángulo. Entonces, repito, la conclusión a la que llegamos es que para poder dibujar un triángulo conociendo sus tres lados, los dos lados más cortos tienen que ser la suma de esos dos lados. La suma de los dos lados más cortos tiene que ser mayor que el tercer lado o el lado más largo que nos están dando. Entonces, esta es la conclusión y esta es la respuesta a la pregunta que teníamos en la primera diapositiva, en esta de aquí, que si creían ustedes que era posible trazar un triángulo cuyos lados midan 10, 2 y 3 centímetros, pues la respuesta aquí es no, aunque quizás la respuesta era muy obvia, pero ya vimos el por qué no es posible trazar un triángulo con estas medidas. ¿Y por qué no es posible? Porque la suma de los dos lados más cortos, que en este caso son 2 y 3 centímetros, no es mayor que la del tercer lado, que mide 10 centímetros. Para que se pueda trazar un triángulo, estos dos lados tienen que medir más de 10 centímetros. No puede medir 10 centímetros porque caería en el tercer ejemplo que acabamos de ver. Aquí llegamos a una conclusión importante en el trazo de triángulos. En el primer caso que estamos viendo, que es cuando conocemos sus tres lados. Ahora vamos a ir al caso número 2. ¿Cómo puedo trazar un triángulo cuando conozco dos de sus lados y el ángulo comprendido entre esos lados también lo conozco? En este ejemplo me piden graficar un triángulo cuyos lados miden 10 centímetros, 7 centímetros y el ángulo comprendido entre estos dos lados es de 50 grados. El procedimiento o al inicio del procedimiento es casi igual que en el primer caso, que en el caso cuando me dan los tres lados. Lo primero que yo debo de hacer es dibujar el lado más largo que me dan, que en este caso es el de 10 centímetros. Entonces vamos a proceder a dibujarlo. Tomo mi regla, del 2 al 12 voy a obtener 10 centímetros. Localizo mi punto A, que es el primer vértice, y el punto B, que es el segundo vértice. Y tengo mi 10 centímetros. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es localizar o poner mi transportador con centro en el punto A y localizar el ángulo de 50 grados, marcarlo y dibujar una recta que empiece en el punto A, obviamente, y con un ángulo de 50 grados. Lo que hago a continuación es tomar mi transportador, lo localizo justo en el centro, veo dónde están los 50 grados, lo marco y con mi regla voy a prolongar una recta que pase por esta marca, y como no sé cuánto mide este lado, pues lo voy a prolongar, no sé, lo más largo que lo pueda localizar. Una vez que ya tracé esta recta de aquí, como este lado si lo conozco, ¿sí? Voy a marcar primeramente, voy a comprobar que es un ángulo de 50 grados, lo voy a marcar ahí. Lo que voy a hacer es nuevamente agarrar mi compás, lo voy a abrir a los 7 centímetros, ¿ok? Lo abro a 7 centímetros. Y lo que voy a hacer es, de nueva cuenta, con centro en el punto A, voy a trazar un arco que intersecte esta recta que acabo de dibujar con este ángulo de 50 grados. Una vez que lo tengo ahí, lo marco. Perfecto. Y el siguiente paso es localizar el punto de intersección entre la recta de 50 grados y el arco que acabo de dibujar. Ese punto de intersección que le voy a llamar el punto C. Voy a medir con la regla de aquí hasta acá, porque como la distancia del punto A a este arco es de 7 centímetros, pues no debe de haber ninguna variación, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacerlo, medirlo con su regla y deben de cerciorarse de que sea de 7 centímetros. Alguien puede decir,
Pues una vez que yo trazo esta recta, pues puedo medirlo desde A, y donde me dé 7 centímetros, marco un punto, y también se vale hacer eso, ¿sí? Pero pues yo lo hago aquí con el compás para que sea más fácil, ¿no? En caso de que a algunos se les facilite este método, pues pueden utilizarlo así, o pueden medirlo directamente con la regla. Una vez que ya tengan la distancia de aquí de A al punto C de 7 centímetros, ahora lo que hay que hacer pues es trazar el tercer lado que va del punto C al punto B. Muy bien. Y voy a trazar otra vez ese lado de ahí para poder borrar lo que me sobra de los excedentes del arco y de la otra recta. Hasta este punto ya tengo, o ya he podido trazar el triángulo con las condiciones o con las medidas que me dieron desde un principio, ¿ok? Tengo un lado de 10 centímetros, tengo un segundo lado que mide 7 centímetros y cuyo ángulo entre los dos lados que me dan es de 50 grados. Puede ser que también en el ejemplo me pidan, o en el ejercicio me pidan encontrar el valor de este lado, de C a B. Entonces yo lo voy a medir aquí, vamos a ver cuánto mide. Y pues en este caso, ese lado de C a B mide exactamente 7.7 centímetros. Ustedes corrobórenlo en su trazo que hicieron, mídanlo con la regla y pues les tiene que dar 7.7 centímetros. Si no les da 7.7 centímetros, se les da 7 o más de 7 o 8, 8.5, pues entonces puede ser que este ángulo lo hayan trazado mal, ¿sí? O que al abrir su compás o al medir los 7 centímetros de esta recta también lo hayan hecho mal. Ese es el segundo caso, cuando me dan los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ahora vamos al tercer caso. Ahora estamos en el tercer caso. El tercer caso ahora es cuando me dan un lado y sus dos ángulos adyacentes, ¿sí? Es decir, los dos ángulos que parten de ese lado. Vamos a ver el ejemplo con el que vamos a ver este método o este caso. Y ahora me piden graficar un triángulo que tiene un lado que mide 15 centímetros y sus ángulos adyacentes son de 30 grados y de 45 lados. En este tercer caso, vamos a empezar igual a trazar primeramente el lado que me dan de 15 centímetros. Tomo mi regla y dibujo una regla horizontal ahora de 15 centímetros. Localizo mi punto A y mi punto B, que son los dos vértices del triángulo, 15 centímetros. Del 2 al 17, pues son 15 centímetros, ¿ok? Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es, como en el caso 2, trazar una recta de 30 grados, pero que parta con el centro en el punto A. Tomo mi transportador, mido dónde son los 30 grados, más o menos justamente aquí, lo marco, y después con mi regla voy a trazar una recta. También voy a procurar que esta recta quede un poco larga, porque como no sé cuánto mide, voy a necesitar prolongarla un poco. Una vez que la prolongo, pues marco aquí mi ángulo, ¿sí? Que es de 30 grados. Perfecto. Una vez que ya localicé el segundo lado, que obviamente tiene un ángulo de 30 grados, ahora me voy a venir a este punto B y voy a localizar el centro del transportador en el punto B. Y ahora voy a trazar una recta, obviamente hacia acá, porque este ángulo, el ángulo adyacente a este lado, tiene que medir 45 grados con la recta que vaya a dibujar y que intersecte con esta recta
que acabo de dibujar en este momento. Entonces, ahora tomo mi transportador, mido donde están los 45 grados, lo marco, y ahora con mi regla prolongo la recta hasta que intersecte con la que dibujé previamente. Y en ese punto marco primeramente los 45 o el ángulo medido, y ese punto de intersección lo voy a marcar, y pues este punto lo voy a llamar el punto C. Para poder yo borrar aquí los excesos de recta, pues voy a remarcar los lados de A a C y de C a B, y elimino o borro los excesos. En ese momento yo ya tengo el triángulo con las condiciones que me están pidiendo: un lado que mide 15 centímetros y el ángulo adyacente, y sus ángulos adyacentes, perdón, es uno de 30 grados y otro de 45 grados. Para que tengan esos ángulos adyacentes, estas rectas tienen que intersectar en este punto de aquí, ¿sí? Si no, si este punto lo muevo para acá, pues estos ángulos se van a mover. Entonces, pues sería otro triángulo distinto. Y puede ser que en el ejercicio me pidan también encontrar el valor o la distancia de AC y de CAB. ¿Cómo las mido esas? Pues utilizo mi regla, los pongo y los mido. En este caso, pues a ustedes les debe de salir que la distancia de AC tiene que ser exactamente de 11 centímetros exactos, y la distancia de C a B tiene que medir 7.8 centímetros. Puesto que son los mismos triángulos, ustedes también le tienen que dar las mismas medidas, ¿ok? Así que mídanlo y espero que les salga con mucha precisión las mismas medidas y los mismos ángulos de acuerdo a los ejemplos vistos. Muy bien. Ok, entonces, una vez ya conocido los tres métodos para dibujar los triángulos de acuerdo a los tres distintos casos que nos pueden dar los datos para construir un triángulo, pues vamos a poner en práctica ahora lo visto o lo aprendido, realizando la siguiente actividad de práctica. Número 1, graficar el triángulo en caso de que exista, cuyos lados miden 9 centímetros, 11 y 16 centímetros. Ese cae en el caso 1. Graficar el triángulo cuyos lados miden 18 centímetros, 7 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos es de 40 grados. Encuentra también el valor del tercer lado. Este cae en el caso 2. Número 3. Graficar el triángulo con un lado que mide 13 centímetros y sus ángulos adyacentes miden 28 y 65 grados. Encuentra también el valor de los otros dos lados. Este cae en el caso 3. Nuevamente el ejercicio número 4 es graficar el triángulo y me dan los tres lados. Este cae en el caso 1. Y el ejercicio número 5 me dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Este cae en el caso 2. Y obviamente aquí también me piden encontrar el tercer lado. Pues nuevamente espero que este video haya sido de mucha utilidad. Espero que hayan aprendido muy bien los tres distintos métodos para dibujar triángulos, y si por ahí les queda alguna duda o pregunta, pues por favor no duden en contactarme por mensaje a través de aquí de los comentarios, o mandarme mensaje a mi face. Muchas gracias y que se la sigan pasando muy bien, que sigan gozando de buena salud. Hasta luego, nos vemos, bye.